Hoy Ignacio Di Tullio dialoga con Fabio Moravito. Fabio Moravito es poeta, ensayista y narrador. Hijo de padres italianos, vivió parte de su infancia y adolescencia en Milán y cuando tenía 15 años la familia se trasladó a Ciudad de México. Entre sus libros figuran la novela El lector a domicilio, los cuentos de La sombra del mamut, La ola que regresa, los ensayos de También Berlín se olvida y El idioma materno. Su último libro publicado es Jardín de noche, que en Argentina publicó recientemente la editorial Edasa. Su obra ha sido traducida al alemán, inglés, francés, italiano y portugués. Buenas, Fabio, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta entrevista, la primera del ciclo de entrevistas Mi último libro. Estás abriendo este nuevo ciclo con tu último libro, Jardín de Noche. Así que espero que estés a gusto en esta conversación y que podamos platicar un rato acerca de esta última publicación. ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me da gusto saber que abro un ciclo que esperemos que sea muy provechoso. Bueno, me alegra. Fabio, la primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con que antes de leer el libro, honestamente yo no sabía, digamos, de qué iba la cosa, si era una novela o un libro de relatos, y lo último que había leído había sido La sombra del mamut, ¿verdad? Que es lo último que se había publicado aquí en la Argentina. Bueno, me encontré en Jardín de Noche con un libro que me resultó difícil clasificarlo porque a mi modo de ver, y aquí quiero conocer tu opinión, puede ser leído tanto como una novela como un libro de relatos. No estoy tan seguro que se pueda leer como una novela, porque si bien es cierto que hay un hilo conductor muy fuerte entre los cuentos, en realidad cada cuento es una historia cerrada y cada protagonista de estas historias es diferente de las otras. Todas son mujeres, en efecto, todas se encuentran en un jardín de noche, todas toman un gin tonic, todas están en un momento, digamos, de relax, pero son mujeres claramente diferentes y las historias también son diferentes. O sea, lo que los une es más bien la atmósfera y este deseo de introspección o ese momento de sus vidas que podemos definir como un momento crucial en que hacen una especie de ajuste de cuentas de lo que han vivido eh, y desean otra cosa. Y esa cosa que desean, esa ruptura, ese cambio, de algún modo ocurre en cada cuento. Pero yo vería difícil que se leyera como una novela, porque, repito, los personajes son muy diferentes, ¿no? Aunque la atmósfera es parecida. Exacto, a eso iba, inclusive hay personajes eh, secundarios, por decirlo así. Creo que los nietos de una de las mujeres, Felipe y ahora no recuerdo, Rosario y Felipe creo que eran, que están en más de un relato. Y después esta ilusión que generas, por eso te digo lo de la novela, porque en todas, por ejemplo, hay un porche, en todas hay un vecindario que pareciera ser el mismo. Por supuesto, en todas está la noche. Y esta mujer, que por ahí, digamos, es una mujer diferente en cada cuento por momentos, hay momentos en donde creas la ilusión de que pareciera ser la misma mujer, o por lo menos, al menos yo lo vi así, que estas cavilaciones que tiene la mujer, ¿no? Esa incertidumbre, esa capacidad de introspección, en cierto modo atañe a la mujer. En ese sentido creo que te metiste muy bien en la psicología de la mujer o de una mujer, podría decir, de determinada edad, vamos a decir, de más de 50 años, más de 40 años. Sí, ¿Eso no, fue una búsqueda consciente?
Mira, el libro se escribió un poco solo, ¿no? Es decir, eh, yo había, en mi primer libro de cuentos, que de hace muchísimos años, en uno de los cuentos yo había experimentado con una voz femenina en primera persona Ujú. y me había gustado mucho hacerlo. eh, Quedé muy satisfecho con ese cuento. ¿A Es qué un cuento cuento te que referís, Fabio? se titula La Perra. Es un Está en la, cuento en en donde... la lenta furia. En la lenta furia, sí. Es un cuento narrado en primera persona por una mujer. Exacto. Es una pareja que tiene fantasías sexuales sobre la muchacha que hace la limpieza, que es una niña totalmente candorosa, inofensiva, pero ese matrimonio la convierte en una ladrona que Lo lo recuerdo, es lo recuerdo. únicamente para tener un excitante sexual. Y la historia está contada por la dueña de la casa, en Y si mal efecto. no recuerdo, intentan tenderle una trampa, ¿no? El cuento tiene que ver con eso. Claro, claro, intentan de que quepa en esa fantasía que ellos han inventado, entonces le ponen un anzuelo que ella no muerde porque es una persona totalmente honesta e inocente, y eso provoca su ira de los dos. Es decir, es un cuento, digamos, donde una perversión no cuaja, ¿no? Y está contada por la historia por una mujer. Me gustó mucho hacerlo, pero no lo volví a hacer hasta ahora y fue muy casual. Yo doy desde hace muchos años una clase de traducción en la universidad, de Ujú. traducción del italiano al español. Y un día uno de los alumnos, una de las alumnas, eh, quiso que tradujéramos un cuento de Murakami, es decir, que tradujéramos a partir de una traducción, porque el Claro. texto que finalmente me presentó era un texto, la traducción al italiano de un cuento de Murakami. Y ahí conocí ese cuento, que es un cuento fantástico, bastante simpático, pero muy alejado de las historias de mi libro. Pero por alguna razón esa frase que aparece ahí y que es la frase con la que empiezan todos los cuentos de mi libro, me cautivó, me dio el tono, me dio el paisaje, me dio ese jardín nocturno. Escribí un cuento utilizando esa frase y al terminar ese cuento sentía que quería escribir más historias con esa misma frase. Y así fue armándose el libro a base de esos cuentos donde tú, como bien dices, se cruzan a veces personajes secundarios, situaciones que harían pensar en una cierta continuidad y que seguramente la hay. Pero repito, no tanto como para que se pudieran leer como novela. Yo creo que es estrictamente un libro de cuentos. Claro, podría ser un ejemplo análogo, podría ser el personaje de Pencroff en el libro anterior, ¿no? Claro, que aparece por ahí. Que aparece por ahí, eh, entra y sale de los eh, cuentos, ¿no? sí, que yo no sé la verdad por qué hago esto, es decir, eh, no lo hago con ninguna intención muy clara. El nombre me gusta y lo pongo en diferentes cuentos y tal vez un poco irresponsablemente porque el lector tal vez quiera tomarlo como una advertencia de que esta reaparición de un mismo personaje debe, debe leerse de un modo particular, cosa que no es mi intención, ¿no? Pero bueno, son estos caprichos que a veces uno tiene, ¿no? Como escritor y que realmente no indican más que eso, ¿no? Un puro antojo. Fabio, bueno, esto igual está en la contratapa del libro, ¿no? Pero quizá quien no se haya acercado a Jardín de Noche no sepa que la frase a la cual haces mención es: el tiempo siempre pasa veloz cuando miro el jardín. Yo no sé si la frase es esa, la frase completa del cuento original de Murakami, o si la frase que sigue, que es: y debieron haber transcurrido muchas horas porque todo alrededor estaba oscuro. No sé si Hasta es ahí, es la frase completa. en la frase, de hecho son dos frases, ¿no? Son dos Sí, frases y la segunda, en cierto modo, acentúa, ¿no? La situación, que es una idea, yo pensaba, Fabio, no sé, a mí me llevó directamente a la filosofía oriental o a un concepto oriental, ¿no? Porque
se me hace que tiene que ver también con la contemplación, con la figura de jardín, ¿no? Ahora, los cuentos no tienen nada que ver, no sé si tienen mucho que ver con eso precisamente. No, creo que no. Lo oriental es algo que a mí me es un poco ajeno por mi ignorancia, no porque tenga algo en contra, ¿no? Em, yo veo a esa mujer eh, tal vez como, a ver, como en una película que pudiera ser una película de terror, ¿no? Está sola de noche, mirando su jardín eh, donde se siente bien, pero al mismo tiempo es un jardín oscuro, es decir, un jardín en donde las cosas se confunden y puede surgir algún peligro, alguna amenaza. Eso es lo que me atraía también, el momento de aparente relajamiento de esa mujer, pero dentro de un entorno, un jardín de noche, que puede ser motivo de alguna amenaza, como ocurre en tantas películas de terror, donde los jardines de noche suelen ser justamente ya una especie de escenario ya tópico, ¿no? En este sentido. Eh, y lo que me interesaba, lo que me fue ganando en el libro, el hecho de que después de terminar un cuento quise escribir otros, fue que esta voz femenina en primera persona, que me obligaba a pensar como mujer, o a lo que yo creo que como piensa una mujer, descubrí desde el primer cuento que me otorgaba cierta libertad de imaginación que no había yo experimentado en otros cuentos que había escrito. Concretamente me permitía dar saltos de, de reflexión, es decir, pensar una cosa y luego pasar a otra muy distinta. Y eso me gustó mucho, ¿no? Tener esa libertad, ese no tener que atenerme a a una trama muy estricta, a pesar de que la trama se va formando, ¿no? Poco a poco. Entonces, por eso yo creo que fue uno de los motivos por los que eh, terminé por escribir 12 cuentos en lugar de solo uno. 12 cuentos desde la perspectiva de la mujer. Es curioso ahora que conozco el recorrido desde la perra de la lenta furia, que no habías retomado esa voz, ¿no? Más allá de que, por supuesto, hay cuentos hay cuentos con mujeres en el resto de tus libros de cuentos, naturalmente. De hecho, Este, me han comentado varias veces algunos lectores y algunos amigos que en general ellos sienten que en mi narrativa las mujeres suelen ser más fuertes o más interesantes o más complejas que los personajes masculinos. No sé qué tan cierto sea, no he reflexionado mucho sobre eso, pero pues sí, hay muchas mujeres en mí. bueno, por lo pronto, la lenta furia abre con las madres, ¿no? Ese cuento Claro, donde están las claro. mujeres subidas. Exacto, exacto, sí. Sí, hay algo de cierto, yo creo que en esa afirmación. Yo creo que en este libro en concretamente vos has sabido leer muy bien, por lo menos es una lectura, ¿no? Muy particular, pero todas las contradicciones, ¿no? Del pensamiento de la mujer femenino, es decir, los temores, son temores por supuesto que atañen al hombre también, pero ¿cómo decir? Esta cosa de que, por ahí es una idea un poco general, pero cuando el hombre, digamos, no ha terminado de hacer, de razonar una idea, ¿no? O una operación lógica, la cabeza de la mujer ya se ha ido a 10 lugares diferentes, ¿no? O ya ha tenido Claro, 10 lugares diferentes. claro. Este, eso está muy bien reflejado en el libro, por lo menos yo, digamos, en boca del personaje femenino, en la cabeza del personaje femenino que protagonice los cuentos lo he visto muy bien. Bueno, por ejemplo, en la capacidad de conjeturar de las mujeres. Pienso en las puertas, es un detalle que me ha gustado mucho en los cuentos, que son las puertas de los autos que se cierran, ¿no? En un vecindario y que uno no sabe quién ha llegado o quién se está yendo. Y en muchos cuentos aparecen puertas, ¿no? Puertas de autos que se cierran, sonidos de puertas de autos. Ah, Eso se mira tú, repite. no había reparado en eso, ¿no?
es cierto, es cierto. Pero lo que estás diciendo, esa capacidad de conjeturar, es cierto, es muy femenino y probablemente a eso se debe esta capacidad, esa libertad imaginativa que me dieron esos cuentos. Es decir, no tener que atenerme a una línea racional de coherencia, de pensamiento que puede ser más típico de los hombres, sino poder pasar de una cosa a otra, como dijiste tú, estar en muchos lugares a la vez, en muchos sitios a la vez. Ahora, quiero aclarar que en ningún momento yo pretendí eh, hurgar en lo que podríamos llamar el alma femenina, Ujú. porque para empezar yo no sé qué es el alma femenina, Claro. como tampoco sé qué es el alma masculina. Eh, igual que no sé, igual que siempre he tenido mucha reticencia a aceptar lo que muchos aceptan, una escritura femenina y una escritura masculina. Cuando yo leo algo que me atrapa, sobre todo que me atrapa, francamente pasa muy en segundo lugar si el autor de esto que me atrapa es un hombre o una mujer. Entonces, no he pretendido para nada eh, eso, hurgar en el alma femenina, o lo que se podría definir como tal, sino, pero creo que esa libertad imaginativa, de algún modo sí, en la realidad pertenece más propio a las mujeres que se entregan de un modo más generoso a la realidad. Un hombre siempre está cuidando un poco su imagen, su, cómo lo ven los demás. Una mujer en ese sentido es más libre, ¿no? No se preocupa tanto de eso. Y eso le permite justamente tener una ruta de pensamiento más variado, ¿no? Y bueno, si eso es cierto o no, no lo sé, pero por lo menos dentro de mis cuentos fue lo que a mí me cautivó para seguir escribiendo cuentos en primera persona femenina. Además digamos, de estos tres elementos del jardín, la noche, podríamos decir, la mujer, que son comunes, y esos gin tonics que se van bebiendo a lo largo del libro también, está esta cuestión de la interacción que propone un vecindario, ¿no? Me pareció muy interesante eso también. Es decir, el concepto de lo que es un vecino, ¿no? Claro. Es un libro construido a partir de esta palabra, creo, ¿no? Los muros vegetales que dividen las casas, las músicas que se bailan de una casa a otra en el vecindario. Piensa en la evolución de Darwin, ¿no? Uno de los cuentos. Sí, sí, el vecino es una presencia permanente, aunque el jardín en sí es una creación que aspira a crear un mundo totalmente cerrado, autónomo, un pequeño Edén, ¿no? En realidad, en la realidad, los jardines son contiguos, pueden ser jardines compañeros de otros jardines. Ujú, Este es un elemento que a mí me atraía del cuento. Por ejemplo, en el último cuento, el que cierra, que se ujú. llama justamente Los dos jardines, la presencia de lo que está al lado, más allá de la pared vegetal, que no se puede ver, que a veces se escucha, pero que finalmente siempre es motivo de conjeturas, porque no se puede estar seguro qué es lo que ocurre más allá. Eso es algo que a mí me atraía mucho, porque una cosa es lo que ocurre atrás de una pared, de un muro, como suele ocurrir en los apartamentos de un edificio, y otra cosa es lo que ocurre más allá de una pared vegetal, que es mucho más atravesable, mucho más Sí, vulnerable. Entonces, lo exacto. que ocurre del otro lado de una pared vegetal, de algún modo nos concierne de una manera más intensa, porque es mucho más fácil atravesar una pared vegetal que un muro. Y sí, creo que es uno de los elementos también comunes a todos los cuentos. Otra cosa que me llamó la atención es cómo incluís, y esto también quizá lo vengo viendo en distintos libros, tu capacidad para encontrar un resquicio, una fibra del ser humano que tiene que ver con lo extraño. Por ejemplo, pequeños accidentes mundanos, podríamos llamarlos, ¿no? Eh, Esta alberca, por ejemplo, el pozo de la alberca en un jardín que está construyéndose y la amenaza que eso supone, la mujer está sola en la casa, se desata una tormenta, tiene que ir
a cubrir con un plástico para que no se moje y no se derrumbe en los lados de la alberca, ¿no? Y está sola en la casa, piensa en ese niño, ¿no? Que ella le había llegado la noticia de que un niño, digamos, había sido sepultado por una de las paredes y claro. había sobrevivido. Pero otra situación así sería la de la acampada, ¿no? El acampe, en otro cuento, donde una mujer, digamos, ahí hay también un pequeño accidente que se corta la luz, y vamos a contarle a los que vean el video, sin contar el final, porque hoy en día hay una cultura de la cancelación de contar las cosas, ¿no? Pero mínimamente el argumento, que tiene que ver con que esta mujer está esperando a los nietos para hacer una especie de juego con ellos y acampar en el jardín. Los nietos no pueden ir y ella, por una circunstancia del cuento, termina siendo ella quien acampa en el jardín. Claro. Este, pero son como, yo los veo como pequeños accidentes ¿no? Que tienen que ver Sí, con lo cotidiano por otro lado. sí, siempre me ha traído eso, como eso, pequeños accidentes, pequeñas anomalías en nuestra rutina diaria pueden lanzarnos hacia una experiencia vital muy intensa que incluso nos hace cambiar la vida. Y, por ejemplo, esta mujer que tú citas, ¿no? Que termina por acampar en su propio jardín, ¿no? Lo que había empezado como un juego, como un capricho de abuelita, ¿sí? Termina por ser una situación hasta cierto punto angustiosa y casi claustrofóbica. Siempre me han atraído esos pequeños giros en las tramas de las historias que nos llevan hacia situaciones insospechadas al principio. Y yo creo que en realidad eso es quizá la esencia de todos los cuentos, es decir, todos los cuentos empiezan con un aire de normalidad, de cosa consabida, ¿no? Desde los cuentos infantiles. Había tres hermanos, hijos de un rey, que eso lo sabemos perfectamente. Los tres hermanos, el rey, todo es muy estable, todo está en su lugar, y poco a poco se introduce una pequeña anomalía, una pequeña ruptura que al principio parece insignificante, pero que ligada con otras anomalías puede producir una catástrofe. Y yo creo que leemos los cuentos un poco, o vemos las películas, siempre con esa apetencia de esa normalidad que deseamos que tarde o temprano salga a flote, ¿no? Exactamente, es decir, inclusive sospechamos de la película que pienso en cualquier film, ¿no? Que cuando empieza y pasa una cantidad de minutos, bueno, a ver cuándo va a suceder ese accidente o esa cosa, ¿no? Claro, claro. Lo esperamos de cualquier relato. Este, mm, ¿Te puedo llevar a otro libro? Porque tengo una pregunta que tiene que ver con esta edición de Gog y Magog, de También Berlín se olvida, ¿no? Tú sabes, Fabio, que a veces las solapas de los libros nos revelan facetas nuevas de los escritores, ¿no? Y yo, a través de la solapa de Jardín de Noche, eh, llegué al libro Oficios de Nómada, ¿no? Que es una recopilación de ensayos sobre tu obra. Sí. Es un libro bastante difícil de conseguir acá, ¿no? Casi imposible porque lo publica la Universidad de México, que Exacto. de por sí son difíciles sus libros de conseguir en México. Ahora, imagínate tú en otro país. Pero yo no hubiera llegado nunca al título ese, fíjate qué curioso, de no ser por esta solapa, ¿no? Porque inclusive ni siquiera conocía la tapa del libro, ni mucho menos, pero en ese libro, o en el título de ese libro, aparece esta idea del nomadismo, ¿no? Sí. Y yo quiero hacerte una pregunta en relación a ese concepto del nomadismo, en relación a También Berlín se olvida, porque este libro entiendo que es el resultado de una experiencia de vida de un año afuera, ¿no? Sí, en Berlín, claro. Y específicamente hay un texto que yo lo leemos con mis alumnos en la universidad, porque analizamos la figura del flaner, ¿no? Y me gusta mucho el texto que se titula El hombre del croissant, porque es una especie de, si es que sos vos quien camina, entiendo que sí, porque
Estás hablando son son una suerte de breves crónicas a mitad de camino entre la crónica y el ensayo, pero hablas de que esa forma de caminar por esa ciudad, en cierto modo, era una forma de escribir, ¿no es así? Sí, así lo digo en el libro y también así lo viví. Em, yo escribí en Berlín porque la beca que me dio el gobierno alemán se trataba justamente de una beca de escritura, no para escribir este libro sobre Berlín, sino para escribir un libro de cuentos que yo estaba trabajando en ese momento. El libro, de hecho, sobre Berlín lo escribí después de Berlín, excepto dos textos que escribí ahí, todo lo demás lo escribí con un tiempo bastante demorado después de ese año en la capital alemana. Pero, en efecto, me pasó algo raro en Berlín. Caminé muchísimo por la ciudad y leí muy poco, de hecho no leí nada. Escribía lo que siempre escribo en la mañana y después caminaba de una manera casi obsesiva. Es una ciudad muy fácil de caminar, muy disfrutable para caminar. Y entonces, bueno, de algún modo era una relación entre la caminata y la escritura, porque igual que al escribir vamos buscando y descubriendo eh, cosas nuevas, y también para mí caminar y perderme en las calles de Berlín era lo mismo, tratar de capturar el alma de esta ciudad tan compleja, tan mítica en tantos sentidos, cosa que por supuesto no creo haber logrado. Creo que es muy difícil capturar el alma no solo de Berlín, sino de cualquier ciudad, ¿no? Eh, y que la única forma de acercarse, de aproximarse un poco a tratar de apresar algo del carácter de una ciudad es justamente no desear hacerlo, sino Claro. fijarse en pequeños detalles, en situaciones dispersas, disímiles, eh, que uno espera que después juntas pueden dar algo parecido a lo que sería el carácter de una ciudad o la temperatura de cómo se puede vivir en esa ciudad, ¿no? Y uno de los acontecimientos, todos son acontecimientos bastante reales, o sea, cosas que me ocurrieron, pero que todos tienen una punta de ficción, ¿no? Que creo o descubrí al escribir ese libro sobre Berlín, sin esa punta de ficción o de invento, para decirlo claramente, uno no puede realmente entender una ciudad. Se necesita siempre la introducción de una pequeña invención, aunque traicione la experiencia personal, para poder terminar de captar algo tan complejo como es la experiencia de encontrarse en una ciudad completamente diferente, ¿no? Y también entonces lo de la panadería hay algo un poco llevado al extremo, pero sustancialmente la situación era esa, ¿no? No poder nunca ser el primer cliente de una panadería, a pesar de todos mis esfuerzos madrugadores para ser el que tocara por primera vez la puerta, ¿no?, de esa panadería, a donde yo iba a comprar el pan para mi hijo, porque mi hijo luego salía a la escuela, bastante temprano, por cierto, y yo era el encargado de prepararle su lunch. Pero eso era un pretexto. En realidad siempre me ha gustado mucho caminar de madrugada, cuando la ciudad está dormida, cuando me siento un poco un centinela, digamos, de los demás, ¿no? Y bueno, el pretexto entonces era ir por el pan, comprar estos panes para mi hijo y encontrarme con una situación frustrante para mis afanes madrugadores, es decir, que esa panadería ya estaba funcionando a toda marcha a pesar de lo temprano de la hora, ¿no? Y el hombre del Y croissant leía el periódico. ¿Cómo podía ser que leyera el periódico? Que leía el claro, periódico de otro día, ¿no? Te mira, lo los preguntás, te lo alemanes son, preguntás. sí, pero los alemanes son tan especiales que probablemente alguien le proveía ese periódico desde las 3 de la mañana, ¿no? Con ese, o él se resignaba a leer el periódico del día anterior, ¿no? Sí, es un hecho, es una incógnita que aletea en esa historia. Qué interesante esto que decís acerca de la temperatura, del clima de una ciudad. Eh,
porque me hace pensar en uno de los ensayos del idioma materno, donde decís que Drácula, la intención de Drácula era hablar como un inglés, ¿no? Y yo veo este libro, también Berlín se olvida, en cierto modo, es una lectura también, como tu intención de comprender esa ciudad que por algún motivo, y aquí está la pregunta, por algún motivo te resultó particularmente singular. Es decir, te preguntas por los medios de transporte, te preguntas por la cuestión del río, te preguntas por la grisura, aparece mucha la grisura de esa ciudad, ¿no? Sí. No sé si esa experiencia de un año fue determinante para escribir el libro, digamos, por lo que representó esa ciudad en particular. Sí, esa relación que haces con Drácula es muy interesante, ¿no? Es una de las cosas que siempre me atrajo mucho de la historia de Drácula, ¿no? Cuando en el libro de Bram Stoker, este, efectivamente el vampiro, que por supuesto todavía no se ha exhibido como tal, le dice a Harker, el joven que va a visitarlo, que efectivamente él no quiere hablar un inglés cualquiera, él quiere ser un inglés, ¿no? Eh, es decir, que para el vampiro hablar otra lengua es, de hecho, el comienzo de una metamorfosis profunda. Impresionante. Y yo traté de aprender alemán con ese mismo espíritu vampiresco. Estudié un año en el Goethe de la Ciudad de México. Y cuando llegué a Berlín, lo primero que hice fue inscribirme al curso más intensivo que encontré de alemán en Berlín. Pasaba toda la mañana durante 2 meses. Obviamente esa experiencia fue un fracaso, como digo en uno de los capítulos del libro, es decir, finalmente yo no pude con el alemán, pero entré en una obsesión muy fuerte con el idioma. Leía todo lo que estaba en la calle, trataba de interpretarlo, trataba de escuchar, me aprendía todas esas listas kilométricas de palabras alemanas. Lo que se supone que cualquier individuo hace cuando viaja a un país y dice, me vuelvo con un idioma en la maleta, ¿no? Es decir, Claro, y eso hubiera sido el sueño de mi vida, poder claro, regresar con el alemán. Entonces había algo de vampiresco en eso, pero es porque te decir, interesaba particularmente la lengua o la cultura alemana, Fabio, ahí está mi pregunta. yo quería aprender esa lengua. No me preguntes por qué, es decir, no tanto porque yo quisiera leer a los alemanes en su original ni nada de eso, ¿no? Simple y sencillamente me parecía que aprendiendo esa lengua yo hubiera entendido algo más de esta ciudad. Yo quizá hubiera captado el alma de esa ciudad, ¿no? Ese sueño un poco mítico de captar como la esencia, la quinta esencia. Y claro, ya regresando a México, me di cuenta de que todo había sido un esfuerzo inútil, pero sospecho que si no hubiera hecho ese esfuerzo lingüístico, probablemente no hubiera escrito ese libro sobre Berlín. Qué notable. Porque, como sea, ese esfuerzo me hizo un ser un poco enfermo, ¿no? Porque vivía como muy tomado por el alemán. Y si yo desde el principio hubiera decidido, bueno, aquí no tengo por qué meterme con la lengua, no lo necesito tampoco, vengo a escribir en mi idioma, un año después me regreso, no hace ninguna falta que yo aprenda alemán, pues esto hubiera creado seguramente una distancia y quizá una objetividad que no me hubiera incitado para escribir un libro sobre Berlín. De algún modo, lo que yo no pude aprender a través del aprendizaje del idioma, quizá traté de hacerlo al escribir ese libro, ¿no? Fue una especie como de compensación, ¿no? Ahora, esto que mencionás es muy interesante porque justo mencionabas a Harker y recuerdo también otro pasaje del libro de Bram Stoker donde además Harker descubre una biblioteca llena de libros sobre la cultura inglesa. Es decir, no hay una cuestión solamente en lo fonético, sino que él quiere absorber toda la literatura de ese lugar, ¿no? Sí, Este, es una obsesión y el acento, sobre sí, todo el sí, sí. vampiro, hace énfasis, yo quiero tener un acento inglés, ¿no? Como si tener un acento extraño fuera una vergüenza. Y bueno, claro, ¿qué se puede más esperar de un hombre como el vampiro que se dedica a chupar la sangre de otros? Es decir, a meterse por completo
en la personalidad ajena. En el fondo, la mordida del vampiro es eso, ¿no? Una identificación completa con el otro. Y entonces, claro, se entiende porque también idiomáticamente él no quiere ser un simple aprendiz de idiomas, sino un verdadero habitante del idioma extranjero. Exacto. Ahora, recién mencionabas el vínculo, la relación con el alemán y tu búsqueda por entrar en esa lengua o en esa cultura. Y sucedió algo similar o sentís que sucedió algo similar con el español o no fue en este caso cuando vos a los 15 años te asentás en el DF a los 15 años? Sí, sí, Y ahí, digamos, hubo un esfuerzo tuyo por, digamos, por habitar una cultura y por penetrar una lengua, o simplemente te dedicaste, vamos a decir, lisa y llanamente a vivir y eso sí. solo se te fue adhiriendo. Sí, eso fue. Es decir, yo tenía 15 años y, y el idioma se me fue dando de una manera natural, además porque el español y el italiano son idiomas muy afines, también hay que ver eso. Entonces, yo recuerdo que me inscribí junto con mi hermano, recién llegados, a un curso de español en un instituto que se especializaba en enseñar español a extranjeros, pero la mayoría de esos extranjeros eran norteamericanos y uno que otro japonés. Los únicos italianos o latinos éramos mi hermano y yo. Y en realidad nos dimos cuenta muy pronto que aprendíamos más español en el trayecto de nuestra casa a la escuela que en el curso que nos daban ahí. Así que a los 2 meses nos fuimos porque nos dimos cuenta que el idioma se nos estaba metiendo, el idioma español, de una manera natural en la calle, con la gente que íbamos conociendo, probablemente por la cercanía también entre los dos idiomas, ¿no? No, ahí no fue, no hubo ese esfuerzo vampiresco que tuve con el alemán, sino eh, simplemente fue respirando un idioma que además yo sabía que iba a ser mi idioma para toda la vida. Ahí está una gran Claro, diferencia. Yo en Berlín tenía los días contados, es decir, claro. si lo aprendo en este año y nunca más. Tengo ese tiempo muy limitado. En cambio, cuando llegué a los 15 años a México, yo ya sabía que esa iba a ser mi vida para siempre. Entonces, no tenía particular prisa para aprender un idioma que yo sabía que iba a ser finalmente mi idioma casi materno. Y nunca te pregunté, Fabio, la circunstancia por la cual a los 15 años fuiste al DF, porque sé que naciste en Alejandría también por el trabajo de tu padre, si no me equivoco, pero... Sí, y- fue y- por una cuestión de trabajo que mi padre quiso venir a México, cosa que todavía para mí es un poco un misterio porque yo siento que más bien influyeron otros factores en él, el deseo de dejar Italia, él pasó por un periodo de cierta decepción profesional en Italia, eh, creó una compañía que no tuvo éxito y una pequeña compañía, desde luego. Y yo creo que eso influyó para cortar amarras y cambiar de vida. Además, un ser bastante nómada, que, que justamente había vivido en Egipto, después vivimos en Italia, en fin. Y bueno, yo tenía los 15 años, entonces yo seguí la familia y la seguí sin mucho placer, porque de pronto a un chico de 15 años, que de por sí ya es una edad fronteriza, y exacto. donde se dejan muchas cosas atrás, se aprenden nuevas, y de pronto así meterlo en otra cultura, en otro idioma, en otra comida, en otros sabores, en otros olores. Eh, yo la pasé bastante mal el primer año. Fue un año muy solitario y hubiera dado cualquier cosa por regresarme a Milán, desde luego. Pero bueno, poco a poco, afortunadamente, pues la vida lo va ganando a uno. Y a los 15 años es mucho más fácil dejarse ganar por la vida, ¿no? Es decir, basta un amigo, un primer amigo, para que uno ya se sienta eh, más a gusto, ¿no? Y se fueron dando las cosas. ¿Y ya escribías, Fabio, en la adolescencia? Sí, de hecho, lo que me ayudó mucho a aguantar ese primer año de bastante soledad
fue el hecho de escribir muchos cuentitos en italiano, todavía por supuesto, que yo mandaba a un maestro de música que yo había tenido en mi escuela de Milán, que tenía la paciencia de leerlos, de hacerme comentarios, todo eso por cartas, por supuesto. En esa época no existía el internet y el correo, todo eso. Y sí, escribía todavía en italiano y fueron cuentitos, lo que puede escribir un muchacho de 15 años, ¿no? Que después, por supuesto, olvidé cuando poco a poco el español se volvió una parte ya importante de mi vida, ¿no? Y cuando ya empecé a escribir con, digamos, una cierta vocación literaria, no me quedó la menor duda de que el único idioma con que podía hacerlo era el español, que era el idioma que me rodeaba. Y luego, esta pregunta que quiero hacerte, a mí me parece, digamos, particularmente llamativa la historia tuya por la edad a la cual viajaste. Tú sabes que yo soy hijo de padre italiano, pero mi padre se vino acá a la Argentina, como, bueno, lo sabrás, en varias oleadas inmigratorias, es un país con muchísimos inmigrantes italianos, pero mucho más jóvenes, era a los 5 años, era un niño, ¿no? Ahora, luego de ese año, primer año por ahí un poco difícil, eh, vos, digamos, la cultura mexicana, esto que mencionabas, la cocina, completamente distinta de la italiana además, entre otras cosas, ya se te adhirió, empezaste, como dijiste recién, a respirar ese idioma, ¿no? Y hoy por hoy te sientes más mexicano que italiano, o cómo conviven Sí, estas dos. O sea, sé que naturalmente es el lugar, tu lugar de origen y culturalmente por tus padres es Italia, pero después de tanto tiempo en México, ¿cómo se siente alguien que además hizo familia allá y se asentó en México? mira, es una situación cada vez más común en el planeta, ¿no? Es decir, vivimos en el siglo de las grandes migraciones, bueno, desde antes de este siglo, ¿no? Desde el siglo pasado. Y mi historia en ese sentido se parece a tantas otras. Yo, por supuesto, me siento muy conectado con Italia en un aspecto de Italia. El idioma, seguramente que no lo he perdido, pero que uso muy poco y por lo Ujú. tanto que sí voy perdiendo, como todo aquello que no se usa, ¿no? Eh, pero yo me siento ya totalmente, no totalmente, no me siento totalmente nada, ¿no? Porque no puedo decir que soy totalmente mexicano, porque conservo muchos rasgos de mi italianidad. Finalmente Claro, llegar a los 15 años es llegar siendo alguien ya formado en muchos sentidos. Intelectualmente no, intelectualmente México me formó, pero desde el punto de vista psicológico, eh, pues yo ya a los 15 años tú ya estás más que hecho, ¿no? Entonces hay, digamos, eh, esos dos orígenes que nunca se conjugan del todo. Hay una parte de mí que se siente extranjera en México, pero digo, no dudaría en lo más mínimo que si tuviera que escoger, yo escojo este país. O sea, claro. ya me he hecho toda mi vida alrededor de México. Y Italia en ese sentido la siento cada vez más ajena, ¿no? Cuando me relaciono con italianos, que no es muy seguido, eh, me siento ya mucha lejanía, ¿no? Sus preocupaciones, eh, su mentalidad, ya la siento bastante ajena a la mía, ¿no? Claro. En ese sentido ya estoy hiper, súper contaminado, ¿no? Del nuevo país. Por último, recuerdo que la última vez que te entrevisté, yo acababa de ser padre, ¿no? Ah, Bueno, ahora tengo dos hijos más, tengo tres hijos. ¿qué edad Este, tienen? Tiene el más grande 7, el segundo 4 y el más pequeño 2 años apenas. 2 años. O sea, es una edad de mucho revuelo, te imaginarás en mi casa. Yo desaparecer una hora a esta hora es todo un logro. Por eso, con el correr del tiempo fui casi que incorporando digamos, a mi tiempo de ocio, este,
de lectura, de escritura, o inclusive para mirar alguna película, esta maniobra tuya de ganarle al día y levantarse más temprano. Este, y por lo que vos mencionabas de Berlín, esto era algo que vos ya hacías cuando escribías y eras padre, ¿no? No sé si tu hijo en ese momento era pequeño o no, pero esto te viene de hace muchos años, ¿verdad? Esto de escribir muy temprano en la mañana, inclusive antes de tener hijos, o cuándo arrancó. Mira, te voy a decir, yo desde que vivía en Italia tenía esta extraña manía de salir muy temprano para llegar a mi escuela y muchas veces yo era el primero en llegar a mi escuela. Y no porque la escuela me gustara, para nada, ¿no? En lo absoluto, la padecí bastante durante muchos años, pero tenía no sé, este impulso un poco extraño de recorrer a solas, casi siempre a oscuras, además, ¿sí? Por la misma hora tan temprana, una ciudad, y me sentía como muy a gusto, eh, lucubrando mil cosas, ¿no? Que seguramente no hubiera podido lucubrar en otro momento del día más trajinado, con más gente, a la luz del sol, etcétera, etcétera. Y esa mañana me duró siempre. Entonces, cuando yo empecé a escribir de un modo más premeditado, más serio, con una clara voluntad de hacer de la escritura mi vida, no me costó ningún trabajo escoger la hora para mí ideal para hacerlo, Claro. y que era justamente muy temprano en la mañana, ¿no? Cuando todavía todo el mundo duerme, o uno cree que todo el mundo duerme. Y esto bueno, ya se ha vuelto una parte casi orgánica de mí mismo. Hay amigos que me admiran por eso y yo les insisto de que no hay nada de admirable en eso. De hecho, yo admiro más a aquellos que escriben a partir de las 11 de la noche, por ejemplo, que son escritores nocturnos. Y son Y yo me vampiros. pregunto, que son vampiros, y yo digo, pero ¿de dónde sacan la energía a las 11 de Totalmente. la noche cuando yo ya estoy totalmente tumbado en mi cama para empezar su jornada de escritores, ¿no? Entonces, nos envidiamos mutuamente esas dos razas, ¿no? Madrugadores y nocturnos. Pero eso convivió inclusive, no quiero ahondar en detalles, pero simplemente que me confirme si convivió también en la época del Fabio padre, también, No, y con más razón, porque con más razón. justamente, como tú sabes muy bien, y lo sabes mejor que yo, porque tú tienes tres hijos, yo solo tuve uno, y de todo modo un hijo es tan demandante que hay que ganarle al hijo, ganarle terreno, Sí, totalmente. y, y entonces, bueno, la madrugada es en ese sentido ideal, ¿no? Qué bueno. Bueno, Fabio, como siempre, es un placer conversar contigo. Igualmente, Nacho. Gracias por tu tiempo, y esperamos, bueno, verte pronto aquí en Buenos Aires, en la próxima feria. Sí, ojalá nos encontremos por ahí. Muy Me va a bien. dar mucho gusto. Bueno, muchas gracias.